Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña Trina Acevedo y hoy tendremos una programación especial a propósito del cambio climático y estaremos ampliando todos los detalles de los efectos y las consecuencias del calentamiento global. Bienvenidos. Este 2021 se rompieron nuevamente todos los récords meteorológicos. Los registros salieron de control mientras el mundo sufría los estragos de incendios forestales, olas de calor, inundaciones y mucho más. Vamos a repasar los eventos extremos vinculados al cambio climático que sucedieron este 2021 a continuación. China fue azotada por una tormenta que provocó inundaciones. Solo en un día cayó toda la lluvia de casi un año entero. Eso dejó 33 muertes y más de 200.000 personas desalojadas. 177 personas murieron y unas 100 fueron reportadas como desaparecidas en Alemania por las catastróficas inundaciones que provocó un temporal en Europa. En Bélgica, ese fenómeno dejó 37 fallecidos. Las lluvias torrenciales provocaron un gran alud de lodo en Atami, Japón. El deslizamiento destruyó 130 edificios. Los aludes en Japón son comunes, pero se registró un aumento del 50% de estos eventos en la última década porque cada vez las lluvias son más intensas. En junio, Estados Unidos y Canadá serían arropados por una abrasadora ola de calor. Sería ese el mes más caliente registrado en los dos países por un domo de calor. Se batieron más de 1.200 récords de temperaturas por el día y más de 1.500 por las noches. Uno de los hechos más impactantes fue el de Lytton en Columbia Británica, Canadá, donde las temperaturas rompieron récord por 3 días consecutivos. Se alcanzó una temperatura de 49.6 grados centígrados, lo cual quemó casi por completo el lugar. Estos hechos dejaron más de 400 muertos en Canadá y más de 80 en Estados Unidos. También se registraron incendios forestales en Grecia, Turquía y España, mientras que en la India se sufrieron momentos de calor severo. Moscú, Rusia, reportó su día más caluroso en 120 años en julio. Y en Siberia, una de las regiones más frías del mundo, se produjeron incendios en relación a que la región experimentó su verano más seco en 150 años. Irak declaró un feriado público porque las temperaturas eran tan altas que las personas no podían trabajar o estudiar. Las temperaturas superaron los 50 grados y su sistema eléctrico colapsó. La ciudad pakistaní de Lahore, fronteriza con la India, es una megaurbe de 11 millones de habitantes, la cual es una de las más contaminadas y tiene la peor calidad de aire en el mundo. Una nube tóxica los envuelve. En la India se cerraron las escuelas indefinidamente por los altos niveles de contaminación. Brasil sufrió su peor sequía en 100 años, mientras aumenta cada vez más la deforestación. Los científicos consideran que este pulmón verde podría llegar a un punto de no retorno. Madagascar tiene años sufriendo una sequía. Es por ello que 1 millón de personas padecen de inseguridad alimentaria. Madagascar es el primer país del mundo en sufrir una hambruna causada por el cambio climático. Y este es solo un recuento de todo lo que ha sucedido durante este 2021 y es que la comunidad científica lleva años alertando sobre las necesidades de acciones inmediatas en todo el mundo. Nuestro planeta llegó a su límite del aumento del calentamiento global y ya vemos los efectos que este ha causado. Años tras años se ha superado consecutivamente la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. En agosto de este año, la ONU reveló un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático donde anunciaron una alerta roja para la humanidad. El informe, con más de 14.000 artículos científicos, se considera el más completo hasta la fecha. La conclusión es clara: existe un salto en las temperaturas desde el inicio de la era industrial. Nuestro planeta se calentó rápidamente desde el comienzo de la revolución industrial. La temperatura promedio aumentó en 1.1 grados centígrados desde 1850. Se considera que el límite global seguro para el calentamiento global es de 1.5 grados centígrados. Esto demuestra que el calentamiento global es causado por la acción humana. Los gases de efecto invernadero son el vínculo entre el aumento de la temperatura y la actividad humana. La quema de combustibles fósiles y la tala de árboles conducen a la fuga del gas de efecto invernadero, y estas actividades se dispararon después del siglo XIX. Los científicos hallaron que el dióxido de carbono parece ser un problema mayor al que pensaban debido a que el planeta podría ser más sensible al CO2.
Otra de las sorpresas en el informe es el papel del metano, que representa otro gas que produce el calentamiento global. El informe demostró que el metano es responsable del aumento del calentamiento en un 0.3 grados centígrados. Si las emisiones, que son productos de la industria del petróleo, gas, agricultura y el cultivo de arroz, son abordadas, se podría lograr un avance frente al cambio climático. El cambio climático afecta a todo el planeta. La diferencia está en que los países desarrollados tienen mejores sistemas de alerta y mejor organización a la hora de responder a eventos extremos. Los científicos estiman que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos y han impactado de manera desproporcionada, siendo los países pobres los más afectados. La Organización Meteorológica Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres demostraron que los países más afectados son los países más pobres. Los países en vías de desarrollo reclaman así a los países más desarrollados debido a que son los que menos han contribuido al calentamiento global, pero son los más perjudicados. Sus economías dependen del clima y carecen de medios para llevar a cabo políticas de adaptación. Solo la mitad de 193 países integrantes de la Organización Meteorológica Mundial cuentan con sistemas de alerta de peligros múltiples. Existen graves deficiencias en las redes de observación meteorológica e hidrológica en América Latina, Estados insulares del Pacífico y el Caribe. Muy importante para nuestra región porque la ONU señaló que América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas del mundo por el cambio climático e indicó que los fenómenos meteorológicos están provocando graves daños a la salud, la vida, comida, agua, energía y desarrollo socioeconómico de la región. La Organización Meteorológica Mundial perteneciente a la ONU demostró que los eventos relacionados con el clima y sus impactos cobraron más de 312,000 vidas en América Latina y el Caribe. Se estima que la región seguirá enfrentando graves crisis socioeconómicas por los eventos hidrometeorológicos extremos. Veamos por región cómo el cambio climático afecta, según el informe del panel intergubernamental sobre el clima de la ONU. Toda Sudamérica y el sur de América Central verán un mayor aumento de la temperatura que a nivel global, producto de la influencia de la actividad humana y la variabilidad climática de la región. También será extremadamente probable que el aumento del nivel del mar continúe en los océanos de América Central y del Sur, lo que podría provocar inundaciones costeras. Al norte y noreste de Sudamérica se registrarán más sequías. Al norte de Sudamérica hay altas probabilidades de un aumento del número de días secos y la frecuencia de sequías. Al noreste se estima que aumentará la duración de las épocas de sequía. En la cordillera de los Andes, el informe señala que se perderá el volumen de los glaciares y el deshielo continuará bajo cualquier escenario de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto provocará reducciones en el caudal de los ríos y potenciales inundaciones repentinas. En Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia se proyecta que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas e inundaciones pluviales aumentarán. Al sur de América Central, la aridez, las sequías agrícolas y ecológicas están aumentando según el informe de la ONU. El informe indica que las condiciones favorables a incendios se incrementarán. Toda América del Norte y América Central sufrirán temperaturas extremas bajo cualquier escenario futuro, mientras que los ciclones tropicales, las tormentas severas y las tormentas de polvo se volverán más fuertes. Con esto hacemos nuestra primera pausa en Noticias Globovisión Internacionales en esta programación especial sobre el cambio climático. Al regreso estaremos revisando cuáles han sido las acciones entonces de los líderes mundiales. Esto y más al regreso a Noticias Globovisión Internacionales. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Este año se realizó la cumbre climática conocida como COP26, la cual es considerada como una de las reuniones más importantes en la historia. Esta cumbre reunió a más de 100 líderes mientras el mundo entero observaba con grandes expectativas y se acordó, entre otras cosas, crear fondos para financiamiento y estudio de daños posteriores en los países más vulnerables, pero sin garantizar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a más de 1.5 grados centígrados.
Esta es una victoria frágil y hemos mantenido vivo ese 1,5 grados. Ese fue nuestro objetivo general cuando emprendimos este viaje hace 2 años, asumiendo el papel de los designados a la presidencia de la COP. Pero aún diría que ese pulso de 1,5 es débil. Y es por eso que, aunque hemos alcanzado, creo, un acuerdo histórico, lo que se juzgará no es solo el hecho de que los países se hayan suscrito, sino que se juzgará si cumplen los compromisos. La aprobación del acuerdo quedó deslucida por la oposición de último minuto de India y China a un párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón y para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Estoy decepcionado, como dije, en términos de dónde terminamos, pero sin embargo tenemos un acuerdo histórico sobre la línea. El Pacto de Glasgow por el Clima propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero 3 años antes de lo previsto. Los textos aprobados son un compromiso. Reflejan los intereses, las condiciones y las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo de hoy. Dan pasos importantes, pero lamentablemente la voluntad política colectiva no fue suficiente para superar algunas contradicciones profundas. Las compensaciones por daños y pérdidas constituyen un capítulo controvertido, ya que concierne a Estados Unidos, grandes multinacionales como las petroleras y aseguradoras. Desde el Acuerdo de París de 2015, el alarmismo ha crecido y, según científicos, el mundo se dirige a una situación catastrófica si no se toman medidas drásticas. Y en medio de una reunión tan importante como lo fue la COP26, miles de personas de todo el mundo salieron a las calles para exigir a los líderes acciones concretas para hacer frente al cambio climático. La activista climática Greta Thunberg elogió en Twitter la participación de la protesta, tras haber encabezado una manifestación el viernes en la que llamó a la COP26 un fracaso y un evento de relaciones públicas lleno de promesas vacías. En la marcha realizada el sábado en Londres, los manifestantes hicieron eco de esas palabras. No es muy prometedor. Sí, ha habido muchas promesas y gobiernos diciendo varias cosas, como Brasil con la promesa de detener la deforestación en 2030. Parece ser marketing global. También se registraron protestas similares en otras ciudades como París, Ámsterdam o Sydney. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de diferentes expertos y líderes mundiales acerca de sus expectativas por la cumbre climática y los avances o retrocesos que consideran acerca del calentamiento global y las acciones políticas que deben realizarse a nivel mundial. Escuchemos. Ahora, con este anuncio, hemos llegado a un nuevo paso, una hoja de ruta para nuestra colaboración presente y futura en este tema. Primero, esta declaración incluye posicionamientos contundentes sobre la ciencia alarmante, la brecha de emisiones y la urgente necesidad de acelerar la acción para cerrar esa brecha. Estados Unidos y China no tienen escasez de diferencias, pero en el clima, la cooperación climática es la única manera de hacer este trabajo. Los líderes de todo el mundo que aún no han recibido el mensaje, no estoy seguro de que lo entiendan porque lo estemos diciendo, pero es un premio de la física y lo que decimos es que el modelado climático tiene una base sólida en teorías físicas y en la física conocida. Creo que a veces se ha cuestionado a la ciencia. Yo diría que esos días se acabaron y se ha escuchado el mensaje de la comunidad científica. Esta ha sido una de las claves detrás de los ambiciosos planes de mitigación del clima que los países están teniendo hoy en día. Y esto es claramente un estímulo para la comunidad científica atmosférica. Hablé con los expertos y veo el potencial para un futuro más próspero y equitativo. Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable y el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no va a esperar. Resolvimos pasar a la acción. Si vamos a abordar el cambio climático de manera sostenible, tenemos que lidiar con el desastre de la pérdida de hábitats y de especies en todo nuestro planeta. Queremos ver más ejemplos de gobiernos e industrias privadas trabajando de la mano con la recientemente creada Coalición para Reducir la Deforestación. Leaf Coalition to Reduce Deforestation.
Estamos en el segmento de nuestro segmento en la red. Nos vamos de inmediato a la Organización de Naciones Unidas. En su página oficial se necesita más inversión para adaptarnos al cambio climático. Ese es el titular. Vamos a ampliar qué es lo que dice. No basta con intentar desacelerar el cambio climático, también necesitamos prepararnos para él, aunque las políticas y la planificación para la adaptación al calentamiento global van en aumento, su financiación y aplicación van a la saga. Así lo ha dicho este nuevo informe sobre el medio ambiente. Nos vamos de inmediato ahora a BBC Mundo para revisar otras informaciones. Delta advierte que el cambio climático hará más caros los viajes en avión. Ampliamos. El jefe de la segunda aerolínea más grande del mundo advirtió que las medidas para luchar contra el cambio climático hará que los viajes en avión sean más caros. Con el tiempo nos va a costar más a todos, pero es el enfoque correcto que debemos adoptar. Así lo dijo el director ejecutivo. La aviación es responsable alrededor del 2.5% de las emisiones de carbono que están calentando el planeta, según la Agencia Internacional de Energía. Hacemos nuestra segunda pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Al regreso estaremos revisando más información sobre el cambio climático que también ha provocado muy importantes desplazamientos en todo el mundo. Esto y más al regreso. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. El cambio climático también agrava la situación migratoria mundial. Los desastres causados por fenómenos meteorológicos provocan grandes desplazamientos y millonarias pérdidas económicas, como lo decíamos antes de ir a la pausa. Según el Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos e Hídricos de los organismos, entre 1970 y 2019 los peligros naturales representaron el 50% de todos los desastres, el 45% de todas las muertes reportadas y el 74% de todas las pérdidas económicas. El Centro de Monitoreado de Desplazamientos Internos aseguró que de 40 millones de desplazamientos ocurridos en 2020, 30 millones fueron causados por el cambio climático. El cambio climático actualmente es una de las principales causas de migración en el mundo. Revisamos otras informaciones. La isla africana de Madagascar sufre la primera hambruna provocada por el cambio climático. El Programa Mundial de Alimentos alertó que esta era la primera, pero podría no ser la última. El Programa Mundial de Alimentos, en una reunión de la Organización de Naciones Unidas, informó que 30.000 personas sufren de hambruna en la mitad sur de la isla y más de 1 millón sufren desnutrición aguda. Al menos 500.000 niños sufren desnutrición y más de 100.000 de ellos están en riesgo de muerte. En el extremo sur de la isla, el 91% de la población vive en situación de pobreza. La hambruna es producto de una sequía sin precedentes en 40 años. La sequía destruyó la capacidad de producción agrícola, la pesca, de la que dependen las familias para su supervivencia. Y a pesar de todo lo que hemos visto durante estos casi 30 minutos de programación especial, podemos ver también que hay un lado bueno. Cada uno de nosotros puede hacer algo. Mujeres en India, por ejemplo, se movilizaron para replantar manglares para hacer frente al cambio climático en la mayor región de manglares del mundo. Los pobladores plantan miles de árboles con la esperanza de proteger a sus comunidades que son propensas a tormentas y ciclones. Una barrera natural contra los ciclones cada vez más violentos al este de India. Estas mujeres buscan sembrar unos 10.000 manglares para reforestar su población y protegerse del cambio climático. Son apoyadas por una asociación local sin fines de lucro y el gobierno del estado de Bengala Occidental. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los manglares participan en la protección de las costas contra la erosión y los fenómenos meteorológicos extremos, mejoran la calidad del agua y sirven de criadero de numerosas especies marinas. Los ciclones, tormentas e inundaciones son frecuentes en nuestra zona. Es muy bueno que las mujeres estén plantando manglares para proteger los terraplenes. Si están protegidos, nuestra aldea sobrevive, y si nuestro pueblo sobrevive, sobreviviremos. Esta es nuestra esperanza, nuestro deseo. Los ciclones han aumentado en frecuencia e intensidad en la zona y han cobrado la vida de cientos de miles de personas en las últimas décadas.
Con esta información finalizamos nuestro recorrido en materia internacional, pero específicamente hoy sobre el cambio climático, una programación especial. Pero nos llevamos de este programa este aprendizaje que nos han dejado estas mujeres indias a propósito de que cada uno de nosotros puede hacer algo por cambiar lo que sucede en este planeta y hacer frente al calentamiento global. Les ha acompañado hoy Trina Acevedo. Por supuesto, seguimos atentos a través de @internacionales_GB y a través de @Trina Acevedo. Por allí podemos seguir interactuando. Muchísimas gracias por acompañarnos.